El multimillonario director ejecutivo entró en su oficina, esperando otro día común y corriente, hasta que encontró a dos niños rubios, durmiendo en su silla, y una nota que lo cambiaría todo. Las mañanas de Jason Miller siempre comenzaban de la misma manera: temprano, tranquilo y eficiente. Le gustaba llegar a la oficina antes de que el resto del mundo se agitara, cuando la ciudad todavía estaba pesada por la niebla de la mañana y el edificio estaba lo suficientemente vacío como para resonar. Le daba una sensación de control, la ilusión de estar un paso por delante de todo. Su abrigo a medida, su corbata oscura y sus zapatos lustrados eran parte de la imagen que usaba como una armadura. Jason no era solo un director ejecutivo, era la base de un imperio que había construido con precisión y disciplina. Las emociones, la imprevisibilidad, eran cosas que se había entrenado para evitar. Por eso, en esa mañana en particular, no estaba preparado en absoluto para lo que encontró detrás de la pesada puerta de cristal de su oficina. Entró, ya aflojándose el abrigo y sacando el teléfono del bolsillo, con la intención de revisar la agenda del día. Pero se congeló a mitad de paso. Su oficina no estaba vacía. En el centro de la habitación, acurrucados en su silla ejecutiva de cuero, había dos niños pequeños. No podían tener más de 4 años. Sus cabezas descansaban una contra la otra mientras dormían profundamente, con el cabello dorado revuelto y las mejillas rosadas por el calor. Llevaban ropa sencilla, sudaderas, jeans y pequeñas zapatillas de deporte que colgaban justo por encima del suelo. Una mochila suave yacía cerca de la base del escritorio, bien cerrada, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de prepararla. Jason los miró con incredulidad. Su mente luchaba por encontrar una lógica. ¿Era un error? ¿Una broma? ¿Un fallo de seguridad? Pero cuando dio un paso lento hacia adelante y los miró más de cerca, algo en su pecho se movió. Su cabello era más claro que el suyo, pero la forma de sus rasgos, las líneas de sus mandíbulas, la curva de sus cejas y, sobre todo, el inconfundible azul de sus ojos, lo detuvieron en seco. Tenían sus ojos. No eran similares, eran idénticos. No se movió, temeroso de despertarlos, temeroso de lo que significaría si este momento fuera real. 1000 preguntas llenaron su mente, ruidosas y discordantes. ¿Quiénes eran? ¿Cómo habían entrado? ¿Por qué estaban en su silla, en su oficina, solos? La puerta detrás de él se abrió bruscamente y su asistente entró, sin aliento. Se congeló cuando vio la escena. Luego se apresuró hacia adelante con los ojos muy abiertos y una pila de papeles casi resbalándose de sus manos. Yo, señor Miller, lo siento mucho. Seguridad los encontró abajo esta mañana. Estaban en el sofá del vestíbulo. No había ningún adulto. Solo esto. Ella le entregó una nota doblada. Jason la tomó lentamente. El papel era barato y rayado, la letra desigual, pero legible. Cuida de ellos. No tienen a nadie más que tú. No había nombre, ni explicación, ni información de contacto. Sus manos temblaron ligeramente mientras la leía de nuevo. Los niños se movieron en su sueño, pero no se despertaron. Uno giró su cara lo suficiente para que Jason viera la inclinación exacta de una mandíbula que podría haber sido la suya a esa edad. Su asistente esperó, claramente insegura de si hablar o irse, pero Jason no podía responder. No podía pensar. Simplemente se quedó allí,
con el peso de una vida de silencio, repentinamente sentado en la silla de su oficina, respirando tranquilamente en dos pequeños cuerpos. Su voz, cuando salió, era ronca y baja. «No los toques», dijo. «No llames a nadie. Todavía no». Ella dudó, asintió una vez y retrocedió. Jason se dejó caer en la silla frente a ellos, la que usaba durante las entrevistas y las reuniones de la junta, y por primera vez en años se sintió como un hombre que no tenía idea de lo que vendría después. Jason se sentó en silencio, apenas consciente del tic-tac del reloj en la pared o de los suaves pasos que resonaban por el pasillo fuera de su oficina. Todos sus planes cuidadosamente trazados para el día, reuniones, informes, llamadas de inversores, se desvanecieron en la irrelevancia mientras observaba a los dos niños continuar durmiendo pacíficamente en su silla. Se veían tan cómodos, como si pertenecieran allí, como si esta oficina, este espacio frío lleno de superficies pulidas y rutina estructurada, se hubiera convertido de alguna manera en un refugio. La luz de las ventanas proyectaba un pálido resplandor sobre sus pequeñas caras, resaltando sus suaves rasgos y el innegable parecido con él. No era solo en sus ojos, estaba en sus expresiones, la forma en que sus cejas se fruncían ligeramente incluso mientras dormían, la curva de sus bocas, la misma sutil inclinación de la barbilla que él veía en el espejo cada mañana. No supo cuánto tiempo se quedó mirando antes de que el más alto de los dos se moviera. El niño parpadeó hacia él con confusión. Luego se sentó, despertando suavemente a su hermano. Ninguno de los dos parecía asustado, solo un poco inseguro. Jason abrió la boca, luego la cerró de nuevo. No sabía qué decir. ¿Qué podía decir? «Hola. Soy el extraño en cuya silla están, el padre que nunca conocieron». Los niños lo miraron. Sus ojos se movían entre él y la nota ahora descansando en su escritorio. Jason se obligó a sonreír, aunque se sentía ajeno. «Hola», dijo en voz baja. «Soy Jason». Los niños no respondieron de inmediato. El más pequeño, con una leve cicatriz sobre la ceja, sostuvo la mano del otro con fuerza. Ese simple gesto golpeó a Jason más fuerte que cualquier otra cosa. Se sostenían el uno al otro en una habitación llena de cosas desconocidas, como si supieran que eran lo único que el otro tenía. Se puso de pie y se movió lentamente, agachándose frente a ellos, tratando de no imponerse ni intimidar. ¿Están bien? ¿Tienen hambre? ¿Sed? El más pequeño asintió. El otro se mantuvo en silencio, todavía mirándolo cuidadosamente, midiéndolo. Jason se puso de pie de nuevo y llamó a su asistente. «Consígueles algo de comer, comida de verdad, no de la máquina expendedora». Ella asintió rápidamente y desapareció. Jason regresó a su silla, la que estaba frente a ellos, y se sentó, tratando de parecer tranquilo. «¿Saben quién soy?», preguntó suavemente. El niño más pequeño asintió de nuevo. «Eres Jason Miller», dijo en voz baja. «Nuestra mamá dijo que ese es tu nombre». La respiración de Jason se detuvo. Era surrealista escucharlo en voz alta. «¿Cuál es el nombre de su mamá?», preguntó, aunque en su corazón ya lo sabía. Los niños intercambiaron una mirada. Luego el mayor finalmente habló. Emily Carter». Se sintió como si el tiempo colapsara. Emily. Un nombre que no había pronunciado en años. Una mujer cuya partida se había sentido repentina, pero no significativa en ese momento. Una breve relación, no planificada e intrascendente.
o eso se había dicho a sí mismo. Ni siquiera había sabido que estaba embarazada. Y ahora, aquí estaban estos niños, sus hijos, y ella se los había enviado a él. O los había dejado. Aún no lo sabía. Se sentó en un silencio atónito mientras llegaba la comida, y los niños comenzaron a comer en silencio en la pequeña mesa redonda de reuniones. Eran educados, amables, como si les hubieran enseñado a no causar problemas. No podía dejar de mirarlos, no podía dejar de pensar en todos los años que habían pasado sin que él supiera que existían. Los cumpleaños perdidos, los primeros pasos, las rodillas raspadas que él no había estado allí para calmar. Después de que terminaron, uno de ellos preguntó suavemente, ¿volveremos ahora? Jason tragó con dificultad. ¿Volver a dónde? Los niños se encogieron de hombros. A casa, con mamá. La voz de Jason lo abandonó por un momento. ¿Saben dónde está ella? Otra pausa. Ella dijo que si algo pasaba, deberíamos venir aquí, que tú nos encontrarías. Era demasiado, demasiado repentino, demasiado profundo. Se puso de pie lentamente, caminó hacia la ventana, miró a la ciudad que pensaba que conocía tan bien. Y por primera vez en mucho tiempo, Jason Miller se sintió completamente perdido. Jason pasó el resto del día aturdido, siguiendo los movimientos de su papel ejecutivo, mientras su mente permanecía atrapada en esa tranquila oficina con los 2 niños pequeños que llevaban sus ojos. Su asistente los había trasladado temporalmente a la sala de espera justo afuera de su suite, donde ahora se sentaban con libros para colorear y cajas de jugo, bajo la atenta mirada de 2 miembros del personal subalterno que no tenían idea de cómo explicar lo que estaba sucediendo. Jason tampoco. Canceló todas sus reuniones con unas pocas palabras cortantes, ignorando la confusión y los susurros que se extendieron por los pisos superiores de la empresa. Nadie se atrevió a interrogarlo directamente, pero la vista de 2 niños pequeños, sentados tranquilamente en el espacio privado del CEO, no pasó desapercibida. A Jason no le importaba. Su mundo entero se había movido, y el peso de ello presionaba fuertemente en cada respiración que tomaba. Para cuando la noche se acercó y el edificio se vació, ya había hecho 2 llamadas. Una a un investigador privado en el que confiaba implícitamente, y otra a su abogado. No se molestó en explicar todo, solo lo suficiente. Necesitaba respuestas, y las necesitaba rápido. Los niños eran claramente suyos, de eso no tenía ninguna duda, pero las circunstancias de cómo y por qué habían terminado en su oficina todavía estaban envueltas en silencio. Necesitaba encontrar a Emily. Necesitaba saber qué le había sucedido y qué tipo de vida ella y los niños habían estado viviendo mientras él construía su imperio en feliz ignorancia. Mientras se sentaba solo en su oficina a oscuras, repasó la última vez que había visto a Emily. Ella había trabajado en relaciones públicas, una presencia tranquila, pero competente en las reuniones. Habían estado involucrados por solo unos pocos meses, un período que él recordaba con poca claridad. Se había centrado en la expansión, distraído por la búsqueda de una fusión que le exigía todo. Ella había renunciado inesperadamente, dejando solo una breve carta agradeciéndole la oportunidad. Él no le había dado mucha importancia entonces. No había habido confrontación, ni adiós. Y ahora, 5 años después, 2 piezas vivientes de ella habían llegado a su puerta, esperando respuestas que él no tenía. El investigador llamó justo después de las 9 p.m. Su voz era tranquila,
pero sus palabras eran cualquier cosa menos eso. Emily Carter había estado involucrada en un accidente automovilístico hace casi 3 meses. Estaba viva, pero apenas. Estaba en un centro de atención a largo plazo en la ciudad, en coma desde la noche del choque, sin familia conocida, sin contactos de emergencia. Había listado a un tutor en caso de emergencia, Jason Miller, su propio nombre. Ese detalle lo golpeó más fuerte que todos los demás combinados. Ella había confiado en él. Después de todo este tiempo, después de su silencio, ella todavía había confiado en que si algo sucedía, él vendría por ellos. Salió de la oficina inmediatamente. El edificio estaba casi a oscuras, pero los niños todavía esperaban cerca del mostrador de recepción, abrigados con chaquetas prestadas y tomados de la mano, como si fueran una persona dividida en dos. Lo miraron, no con miedo, sino con esa misma extraña mezcla de familiaridad y esperanza que continuaba desentrañándolo por dentro. «Nos vamos», dijo suavemente, agachándose para mirarlos a los ojos. «A ver a su mamá». No hicieron preguntas, simplemente se levantaron y lo siguieron, sus pequeños pies resonando en el vestíbulo de mármol. Jason nunca había estado tan inseguro en su vida, pero sabía una cosa con total claridad: no dejaría a estos niños de nuevo. No importaba lo que esperara detrás de las puertas del hospital, él las cruzaría. Y esta vez, no se alejaría. El viaje al hospital fue silencioso, el tipo de silencio que pesaba más que cualquier palabra. Los gemelos se sentaron en el asiento trasero, abrochados uno al lado del otro, con sus caras pegadas a las ventanas, observando las luces de la ciudad pasar. Jason seguía mirándolos por el espejo retrovisor, tratando de ver algo más allá de sus rasgos idénticos, alguna expresión o parpadeo que pudiera darle una idea de lo que sentían, pero permanecían ilegibles. Sintió una presión desconocida en su pecho, algo cercano al miedo, aunque no del tipo al que estaba acostumbrado. Esto no se trataba de perder el control de un negocio o un trato. Se trataba de caminar hacia un pasado que había elegido olvidar, y hacia un futuro para el que nunca se había preparado. El centro de atención a largo plazo se sentaba tranquilamente en una calle lateral, escondido entre 2 edificios de oficinas y envuelto en una luz blanca y fría. El estacionamiento estaba casi vacío cuando llegaron, y el aire exterior era más frío de lo que esperaba. Ayudó a los niños a salir del auto, guiándolos suavemente por los hombros, no porque necesitaran ayuda para caminar, sino porque necesitaba sentir que estaba haciendo algo. Se tomaron de la mano de nuevo al entrar, una pequeña unidad de confianza que él aún no se había ganado, pero a la que de alguna manera se le había concedido acceso. Adentro, la enfermera del mostrador de recepción reconoció el nombre de Emily de inmediato. Jason dio el suyo sin pensar, y su cara cambió ligeramente cuando lo encontró listado como contacto de emergencia. No se hicieron preguntas, solo un silencioso asentimiento y un gesto hacia el ascensor. Los niños caminaron a su lado en silencio, sus zapatos chirriando débilmente contra el suelo de baldosas. El corazón de Jason latía más fuerte cuanto más se acercaban a su habitación. Una parte de él todavía no podía creer que esto fuera real, que solo unas horas antes había estado revisando números y enviando correos electrónicos, viviendo una vida que ahora se sentía como la de otra persona. Cuando entraron en la habitación, el tiempo pareció ralentizarse. Emily yacía inmóvil en una cama estrecha, rodeada de máquinas silenciosas que emitían un pitido a intervalos regulares. Su piel estaba pálida,
su cabello metido detrás de sus orejas, por alguien que se había tomado el tiempo de mantenerla cuidada. No había flores, ni fotos, ni señales de que alguien la hubiera visitado. Hasta ahora. Los niños no hablaron. Se movieron a su lado de forma natural, como si lo hubieran hecho 1000 veces. Uno de ellos se subió cuidadosamente a la silla junto a su cama, buscando su mano sin dudarlo. Jason se quedó congelado cerca de la puerta, incapaz de moverse, observándolos como si fuera desde la distancia. No tenía idea de qué esperaba. Tal vez enojo, tal vez dolor, pero lo que vio fue algo completamente diferente. Aceptación. Finalmente dio un paso adelante, lentamente, hasta que estuvo al pie de su cama. Sus ojos escanearon su cara, tratando de recordar a la mujer que había sido cuando se conocieron. En ese entonces, ella era tranquila, pero inteligente, siempre un paso por delante en las reuniones, con una agudeza que solo usaba cuando era necesario. Recordó la forma en que ella había sonreído una vez cuando él la felicitó por un informe, la forma en que solía llevar su cabello recogido en una trenza suelta cuando se quedaba hasta tarde. No recordaba haberla visto asustada, pero ahora se veía frágil, como alguien suspendido entre este mundo y el siguiente, y no podía dejar de pensar en cómo debió haberse sentido, sola, sin nadie a quien llamar, excepto a él. Una enfermera entró y revisó los monitores. Jason la apartó en silencio, pidiendo detalles. El pronóstico era incierto. Había sufrido una lesión cerebral traumática. Estaba estable, pero sin respuesta. Algunos pacientes se recuperaban, otros no. Nadie podía decir cuál sería ella. Regresó a los niños, que no se habían apartado de su lado. Uno de ellos lo miró y susurró: ¿Mamá va a despertar? La pregunta fue una puñalada. Jason se arrodilló a su lado, colocando una mano en su hombro. «Todavía no lo sabemos», dijo honestamente. «Pero estamos aquí ahora. Ya no está sola». Se quedaron allí durante horas, hasta que los niños comenzaron a quedarse dormidos acurrucados a su lado, sus pequeños cuerpos respirando en sincronía con el ritmo de las máquinas. Jason no se fue. Se sentó en la silla en la esquina de la habitación, observándolos a todos, y sintió el peso completo de lo que se le había dado, la responsabilidad, la culpa y el frágil e inconcluso regalo de que se le permitiera volver a sus vidas. No lo merecía, pero no lo desperdiciaría. Esa noche, por primera vez en años, Jason Miller no pensó en los negocios, ni en el mercado, ni en su agenda para el día siguiente. Pensó solo en ella, en ellos, y en el largo camino por delante. Y en silencio se prometió a sí mismo que caminaría cada paso de él. Los días siguientes se convirtieron en un borrón de nuevas rutinas y realizaciones tranquilas. Jason se tomó un tiempo libre del trabajo por primera vez en más de una década, algo que asombró a su personal e inquietó a su junta directiva. No les dio ninguna explicación más que una vaga emergencia familiar, y confió en su asesor más antiguo para mantener las cosas en orden mientras se retiraba. No le importaba cómo se viera. La vida que había construido, pulida, eficiente, que lo consumía todo, de repente se sintió lejana y vacía en comparación con la realidad de 2 niños de 4 años que necesitaban más que solo un nombre en un certificado de nacimiento. Trasladó a los gemelos a su ático temporalmente, aunque rápidamente se dio cuenta de lo inadecuado que era el espacio para los niños. Todo estaba hecho de vidrio y acero, con bordes afilados y caro, y completamente desprovisto de calidez. Vació su oficina en casa
para hacer espacio para 2 camas pequeñas. Compró juguetes que no entendía y se quedó indefenso en el pasillo del supermercado, preguntándose qué cereal elegir. No conocía sus rutinas, sus colores favoritos, qué los asustaba por la noche o qué los hacía reír incontrolablemente. No sabía por lo que habían pasado con Emily, cómo los había criado, qué les había dicho sobre él, si es que les había dicho algo. Pero no actuaban enojados, no exigían respuestas. Simplemente lo observaban de cerca, como si esperaran ver en quién se convertiría ahora que los tenía a su cuidado. Las mañanas eran torpes. Jason quemaba las tostadas más a menudo de lo que no. Derramaba jugo en los mostradores de mármol y se rendía tratando de atar sus cordones correctamente sin su ayuda. Los niños eran pacientes con él, de la manera en que solo los niños pequeños podían serlo. Curiosos, observadores, tranquilamente esperanzados. Comenzó a leer cuentos antes de dormir, tropezando con voces tontas que los hacían reír bajo las mantas. Aprendió que les gustaban los libros de dinosaurios, que a uno de ellos, Liam, le disgustaban los plátanos, y al otro, Lucas, le gustaba alinear sus coches de juguete en filas perfectas antes de acostarse. Los vio dibujar imágenes de sí mismos con un hombre al que comenzaron a llamar papá, sin dudarlo, y cada vez que escuchaba esa palabra, algo se soltaba dentro de él. Cada noche visitaban el hospital. Los gemelos traían nuevos dibujos para Emily, contándole sobre su día, a pesar de que ella no podía responder. Jason los observaba sentados junto a su cama, hablándole como si solo estuviera dormida, como si se despertara en cualquier momento y les pidiera que se lo volvieran a contar todo. A veces se quedaba en la esquina y no decía nada. Otras veces se sentaba a su lado y le susurraba disculpas a la mujer que una vez había confiado en él lo suficiente como para llevar esta carga sola. La culpa nunca lo abandonó. Se sentaba tranquilamente en el fondo de cada sonrisa, cada risa, cada oración antes de dormir. Una tarde, después de que los niños se habían ido a casa con su asistente por la noche, Jason se quedó en el hospital más tiempo de lo habitual. Se sentó junto a la cama de Emily y miró su cara, pálida pero pacífica, su mano descansando ligeramente bajo la manta. Recordó lo fuerte que había sido, cómo nunca le había pedido nada, incluso cuando él se alejó de la relación. En ese entonces, ella ya debía saber que estaba embarazada, y aún así se fue sin decir una palabra, eligiendo no pelear una batalla para la que él no estaba listo. Y ahora, ella había enviado a sus hijos a él con nada más que una nota, creyendo que él encontraría su camino hacia ellos, de alguna manera. Habló suavemente, más para sí mismo que para ella. Le contó sobre sus días, cómo a Liam le gustaban los calcetines de superhéroes y a Lucas le disgustaba la hora de dormir, cómo ambos niños habían memorizado el código de seguridad del edificio e insistían en marcarlo ellos mismos. Le dijo cuánto la extrañaban y lo poco preparado que se sentía, lo aterrorizado que estaba de fallarles de nuevo. Y luego, después de una larga pausa, dijo lo que se había estado acumulando en él desde esa primera mañana en su oficina. Nunca quise ser padre porque tenía miedo de ser como el mío, ausente, distraído, más comprometido con el trabajo que con la vida. Pensé que mantenerme alejado los salvaría de eso. Pero estaba equivocado. Todo lo que necesitaban era alguien que se quedara. Y me quedo, No me voy a ninguna parte ahora. No hubo respuesta. Solo el zumbido de las máquinas
y el sonido de voces distantes en el pasillo. Pero en esa habitación tranquila, algo cambió. No fue dramático. No hubo un movimiento repentino, ni un despertar milagroso. Solo una quietud profunda y desconocida dentro de él, que finalmente se sintió como paz. Y para Jason Miller, que había vivido toda su vida huyendo de cualquier cosa que le pidiera demasiado a su corazón, eso era todo. El invierno se acercó lentamente, arrojando un frío gris sobre la ciudad y escarchando las altas ventanas del ático de Jason con delicados patrones de hielo. Los gemelos habían comenzado a adaptarse a sus nuevas rutinas, y Jason, para su propio asombro, se estaba adaptando a la paternidad. Cada día traía nuevos descubrimientos, no solo sobre los niños, la tranquila terquedad de Liam, la costumbre de Lucas de tararear cuando se concentraba, su fascinación compartida por los bloques de construcción y cualquier cosa dulce, sino también sobre sí mismo. Él había pensado que la crianza de los hijos se trataría de estructura y control, cosas que él entendía bien, pero en cambio se trataba de flexibilidad, desorden y de escuchar con atención, incluso cuando no se decían palabras. Se encontró a sí mismo cambiando de maneras que no podría haber predicho. Ahora mantenía su teléfono en silencio durante horas y había aprendido a ignorar los correos electrónicos mientras ayudaba a Liam a encontrar un calcetín perdido o trataba de desenredar los pequeños dedos de Lucas de un bote de pintura derramada. Su apartamento se había transformado de una sala de exposición minimalista a un espacio que en realidad se veía habitado. Los juguetes desordenaban las esquinas, los dibujos decoraban el refrigerador, y las encimeras de mármol, una vez prístinas, ahora estaban manchadas de harina y huellas dactilares más a menudo de lo que no. Y sin embargo, a Jason no le importaba. De hecho, se sintió extrañamente reconfortado por el caos, como si demostrara algo que nunca se había atrevido a esperar, que él pertenecía a algo real. Continuaron visitando a Emily todas las noches, y aunque su condición seguía sin cambios, la rutina se volvió sagrada. Los niños llevaban sus historias del día, sus dibujos de crayones doblados cuidadosamente en los bolsillos de sus chaquetas, y los colocaban en la mesa junto a su cama. Se turnaban para sostener su mano, contándole sobre desastres de desayuno o lo que habían aprendido en el preescolar. Jason se sentaba cerca, observándolos con un dolor silencioso en el pecho, siempre preguntándose si ella podía escucharlos, siempre deseando que ella abriera los ojos y viera en qué se había convertido el mundo que ella dejó atrás. Una tarde nevada, mientras los niños dormían la siesta en el sofá, después de una sesión de fuerte improvisada de almohadas, Jason se sentó en la mesa de la cocina, mirando un correo electrónico de la junta directiva de su empresa. Le estaban pidiendo una decisión. Su licencia temporal estaba a punto de terminar, y necesitaban saber si regresaría o si renunciaría. Durante mucho tiempo, él había asumido que volvería. Era su compañía, su identidad. Pero mientras se sentaba en esa cocina, rodeado de evidencia de una vida mucho más desordenada y significativa que la que había dejado atrás, se dio cuenta de que ya no quería liderar el mundo desde una oficina en la esquina. No quería ser un hombre impulsado por hojas de cálculo y victorias vacías. Esa noche, después de que los niños se habían ido a dormir y el apartamento estaba en silencio, excepto por el débil zumbido del calentador, Jason sacó su computadora portátil y redactó una carta de renuncia. No era amarga ni dramática, era simple, honesta. Agradeció a la junta por su confianza y reconoció el trabajo que habían hecho juntos,
pero la terminó con una verdad que finalmente había aceptado, que su legado no estaba en números o reconocimiento público, sino en las pequeñas voces que ahora lo llamaban Papi. A la mañana siguiente, Jason hizo panqueques desde cero, quemó el primer lote y se rió cuando los niños le preguntaron si podían ayudar a arreglarlo. Les dio a cada uno una cuchara y los dejó remover la masa, la harina empolvando el aire y cayendo en sus cabellos, y por primera vez en mucho tiempo que pudo recordar, sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Más tarde, mientras caminaban por la nieve hacia el hospital una vez más, Lucas deslizó su mano en la de Jason sin mirar hacia arriba, y Jason la apretó suavemente, el frío olvidado en la calidez de esa simple conexión. Entraron en el hospital, tal como siempre lo hacían. Saludaron a las enfermeras familiares y entraron en la habitación, que lentamente se había convertido en un segundo hogar. Pero esta vez, algo era diferente. Jason no podía decir qué al principio. Era solo una quietud, una sensación de algo que se movía en silencio en el aire. Las máquinas emitían su ritmo constante. Las luces proyectaban su resplandor suave habitual. Pero los dedos de Emily se crisparon cuando Liam colocó un dibujo en su mano. Solo una vez, apenas visible, pero fue suficiente. Jason se inclinó más cerca, llamando su nombre en voz baja, y por un momento sin aliento, lo vio. Sus párpados aletearon, solo por un segundo. Pero esta vez, la esperanza no fue imaginada. Miró a sus hijos, que miraban a su madre con los ojos muy abiertos, y se dio cuenta de que no importaba lo que sucediera a continuación. Todo ya había cambiado. No porque la vida hubiera vuelto a lo que fue una vez, sino porque habían construido algo nuevo. Y ahora tal vez era su turno de volver a casa. La semana que siguió fue un camino cauteloso entre la esperanza y el miedo. El movimiento momentáneo de Emily, el sutil espasmo de sus dedos, el aleteo de sus párpados, había dejado a los médicos intrigados pero cuidadosos en sus evaluaciones. Jason no se permitió celebrar demasiado pronto, pero por dentro, algo en él ya había comenzado a agitarse. Ese momento había roto la sólida pared de incertidumbre que había definido los últimos meses. Los niños, sin embargo, no dudaron. Creían, plena y sin dudarlo, que su madre iba a volver. Todos los días traían más dibujos, le cantaban suavemente y le contaban largas historias con la fe que solo los niños podían mantener inquebrantable. Jason se encontró mirando a Emily más de cerca. Notó detalles a los que nunca había prestado atención antes: las leves pecas cerca de su sien, la curva de sus dedos, la tranquila fuerza aún visible en su cuerpo a pesar de la quietud. Hablaba con ella a menudo, no solo sobre los niños, sino sobre recuerdos que había enterrado o ignorado. Le contó la primera vez que la había visto en esa sala de juntas, cómo había admirado su confianza, aunque no había sabido qué hacer con ella. Le contó sobre el miedo que lo había alejado cuando las cosas se pusieron serias, y el arrepentimiento que nunca lo abandonó una vez que supo la verdad. No había nadie más para escucharlo en esa habitación, ni juicio. Solo la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, ella pudiera escucharlo ahora. Los niños se habían convertido en parte del ritmo del hospital. Las enfermeras los saludaban por su nombre, les daban galletas extra o les mostraban fotos del tablón de anuncios de la sala de descanso. Los médicos sonreían cuando bajaban por el pasillo, susurrando actualizaciones a Jason, cuando los gemelos estaban distraídos con libros de imágenes o rompecabezas en la sala de espera.
Cada día traía pequeñas señales. Las manos de Emily comenzaron a moverse más. Sus párpados se crispaban más regularmente. Una tarde, cuando Jason estaba ajustando su manta, sus labios se separaron ligeramente, y él podría haber jurado que escuchó un susurro. No era una palabra, todavía no, pero era real. Los niños no necesitaban pruebas, ya creían. Pero Jason finalmente también comenzó a creer. En casa, la vida continuó con su extraño y hermoso caos. Los gemelos habían comenzado a llamar a Jason papi, sin dudarlo, y él ya no se inmutaba cuando lo decían. Había aprendido a empacar almuerzos con notas dentro, a trenzar dinosaurios de plástico en las líneas del cabello, a manejar rabietas por calcetines a la hora de dormir y a compartir interminables recuentos de un personaje de dibujos animados llamado Rocket Dog. Ahora eran suyos, de una manera que no tenía que ver con la biología o los papeles legales, sino con la presencia, con la elección. Cada rodilla raspada y cada buenas noches susurrado fortalecían ese vínculo. Una noche, mientras la nieve caía suavemente afuera y los gemelos jugaban en la sala de estar, bajo una fortaleza de almohadas, Jason se encontró parado al borde de todo, solo observando. Había una ligereza en la habitación que no recordaba haber sentido en su vida. No en salas de juntas, no en galas de caridad o eventos de lanzamiento. Era algo más tranquilo, más completo. Cuando Lucas se asomó y gritó, «¡Papi, ven a ser el dragón!», Jason se rió y se metió sin dudarlo, dejándose cubrir por mantas y gritos de alegría. Ya no estaba fingiendo. Esto era real. Más tarde esa noche, después de que se habían quedado dormidos en un montón de mantas en el suelo, Jason se sentó a su lado y dejó que el silencio lo envolviera. Pensó en Emily, en los días en que ella había dejado la compañía, y se preguntó cómo debió haber sido para ella alejarse de él, sabiendo lo que llevaba dentro. Deseó haber preguntado. Deseó haber escuchado, pero sobre todo, estaba agradecido de que ella hubiera confiado en él al final, incluso cuando él no se lo había ganado. Esperaba que ella despertara pronto, no porque él necesitara su perdón, sino porque quería que ella viera lo que había crecido en su ausencia. A la mañana siguiente, entraron en la habitación del hospital como de costumbre, con los brazos llenos de dibujos y animales de peluche. Pero algo había cambiado. La habitación estaba más cálida, más brillante. Y cuando Jason entró, se congeló. Los ojos de Emily estaban abiertos. Lo estaba mirando a él, a los niños, no confundida, no asustada, solo cansada y clara y viva. Liam jadeó. Lucas soltó su dibujo. Jason cruzó la habitación en 3 pasos y se hundió a su lado, buscando su mano. Ella sonrió, apenas, sus labios agrietados y secos, y cuando habló, su voz era poco más que un aliento. «Los mantuviste a salvo». Él asintió, incapaz de hablar. Los niños se aferraron a él, con los ojos muy abiertos y congelados en el asombro. Ella los miró a los 3, y luego su mirada volvió a Jason. «Regresaste». En ese momento, el futuro se abrió como la luz del sol a través de las ramas cubiertas de nieve, frágil, brillante y lleno de vida. La recuperación fue lenta, pero constante. Después de despertar, Emily pasó varios días apenas hablando, entrando y saliendo del sueño, mientras su cuerpo se ajustaba a la conciencia de nuevo. Los médicos eran optimistas pero medidos, recordándole a Jason que a pesar de que ella había recuperado la conciencia, su cuerpo y mente habían pasado por un trauma inmenso.
Los niños, sin embargo, no necesitaban esas advertencias. Simplemente estaban felices. La visitaban todos los días con energía renovada, trayendo libros e historias, y a veces solo acurrucándose junto a su cama, contentos de estar cerca de ella ahora que sus ojos seguían sus movimientos y sus manos apretaban de vuelta cuando los sostenían. No importaba que no pudiera hablar mucho o permanecer despierta por mucho tiempo. Ella estaba allí. Eso era suficiente. Jason se mantuvo cerca, manejó cada detalle de su cuidado, le trajo ropa, limpió su habitación cuando las enfermeras estaban ocupadas y habló con cada especialista. Mismo, ya no era solo un observador en el hospital, era su compañero, y el personal comenzó a tratarlo como tal. Mantenía un cuaderno donde registraba sus medicamentos, sus signos vitales y cada pequeño hito. El día que se sentó sola, la primera vez que pidió agua, la primera vez que susurró los nombres de los niños. Cuanto más regresaba ella, más se levantaba el peso de su pecho, pero era reemplazado por algo igual de pesado: la responsabilidad. Ya no solo estaba sosteniendo un espacio para su regreso, estaba construyendo la vida a la que ella volvería. Emily se trasladó a un centro de rehabilitación 2 semanas después de despertar, y Jason y los niños la visitaban a diario. Los gemelos se convirtieron en pequeños accesorios en los pasillos, saludando a las enfermeras y ayudando a empujar su silla de ruedas cuando estaba demasiado cansada para caminar. Jason traía comidas de casa, ayudaba con sus estiramientos de terapia física cuando se le permitía, y se sentaba a su lado durante horas, contándole todo lo que no había hecho antes. No evitó las cosas difíciles, le dijo la verdad sobre lo egoísta que había sido, lo ciego, lo asustado. Ella escuchó. A veces lloraba, a veces estaba en silencio, y a veces simplemente tomaba su mano y la dejaba allí. El perdón, aprendió, no era un solo momento. Era algo construido con el tiempo, en miradas y tranquilas seguridades, y en el acto de no irse cuando las cosas se ponían difíciles. Para la primavera, Emily estaba lo suficientemente fuerte como para regresar a casa. Pero esta vez, no regresó al apartamento en el que una vez había vivido sola. Ella vino a la casa de Jason, una ahora llena de dibujos, risas, tazas astilladas, calcetines olvidados y el inconfundible eco de los niños creciendo. No era perfecta, pero era real, y era de ellos. Ella caminó por las puertas lentamente, sus hijos corriendo a abrazarla, Jason esperando tranquilamente detrás de ellos. Ella miró a su alrededor y sonrió a los cambios. Su vida, una vez detenida en una habitación de hospital estéril, había continuado de maneras que nunca imaginó. Avanzaron juntos, no como personas que intentaban arreglar el pasado, sino como una familia que elegía honrar lo que había sobrevivido. Jason se adaptó a esta nueva vida con una gratitud que no siempre sabía cómo expresar. Aprendió a estar presente no solo en los grandes momentos, sino en los pequeños. La forma en que los niños lo esperaban en la puerta de la escuela. La forma en que Emily se reía cuando olvidaba la lista del supermercado. La forma en que el silencio se sentía reconfortante ahora en lugar de frío. Un domingo por la tarde, mientras todos se sentaban en una manta de picnic en el parque, Emily descansando contra él, los niños persiguiendo mariposas cerca. Jason los miró y sintió algo que nunca antes se había permitido: paz. No porque todo estuviera arreglado, no porque la culpa se hubiera ido, sino porque había elegido un tipo diferente de éxito.
Uno no construido en salas de juntas o medido en ganancias, sino moldeado por el ritmo constante del amor cotidiano. A medida que el sol se ponía más bajo y los niños corrían de regreso con las rodillas manchadas de hierba y el cabello enredado, Jason los atrajo a sus brazos y besó sus frentes. Emily se recostó en su hombro, su voz suave contra su oído. «Encontraste tu camino». Y Jason, mirando a sus hijos, a su compañera y a la vida que casi se pierde, susurró de vuelta: «Gracias a todos ustedes». Se quedaron allí mientras el cielo se volvía dorado, sin necesitar nada más que lo que ya tenían. Y por primera vez, Jason no pensó en lo que vendría después. Simplemente lo respiró. Lo que más me gusta del final de esta historia es su tranquila fuerza. No se basa en giros dramáticos o resoluciones perfectas, sino que encuentra su poder en la honestidad emocional y la conexión ganada. La transformación de Jason no es repentina, es lenta, a veces desordenada y profundamente humana. Ver a un hombre tan arraigado en el control y el aislamiento crecer, hasta convertirse en alguien que abraza el amor, la presencia y la vulnerabilidad, se siente increíblemente gratificante. La historia nos recuerda que la redención no proviene de grandes gestos, sino de un esfuerzo constante, humildad y el coraje de quedarse cuando más importa. La imagen final, una familia sanada no borrando el dolor, sino eligiendo construir algo nuevo a pesar de él, es el tipo de final que perdura mucho después de la última línea.